Muy buenas noches. Gracias a Dios por una oportunidad más de poder compartir su palabra con cada uno de ustedes. Gracias a Dios por la oportunidad de poder exponer nuestra vida a la verdad de su palabra. Para pedirle a Dios que guíe el mensaje y que nos acompañe de principio a fin, quiero invitarlos a que me acompañen a orar. ¿Ok? Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de poder una vez más escuchar tu palabra, exponer nuestra vida a tu verdad. Pedirte por favor que a través del mensaje de esta noche tú puedas hablar a cada corazón, a cada necesidad, Dios. Hoy más que nunca necesitamos escuchar tu voz, necesitamos que traigas aliento, que traigas fortaleza, que traigas guía, sabiduría, Dios. Estamos enfrentando circunstancias difíciles, circunstancias que jamás habíamos enfrentado, Dios, pero sabemos que tú eres un Dios verdadero, eres un Dios real, que intenta manifestarse en cada una de esas situaciones, y sabemos que todo está bajo tu control. Te pedimos por favor que guíes el mensaje, que lo uses de acuerdo a tu propósito. Y como siempre te pedimos, si hay alguien que aún no conoce tu verdad, que no conoce tu amor, permite que esta noche, Dios, estas personas puedan toparse con tu amor a través del mensaje de hoy. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bien, el mensaje de esta noche tiene como título Las pruebas, una oportunidad para conocer a Dios. Saben, muchas personas que le entregan su vida a Cristo, muchas veces vienen con la idea de que al entregarle sus vidas a Jesús, sus vidas van a ser más sencillas. Y definitivamente eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice o nos anticipa que la vida del creyente es una vida estrecha, ¿sí? Estrecho es el camino que lleva a la salvación, dice la Biblia. La Biblia nos anuncia que van a haber pruebas, que van a haber tribulaciones, que van a haber momentos de aflicción en nuestra vida. Así que Dios en ningún momento se compromete a que las cosas van a ser sencillas. De hecho, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Él nos anuncia, nos recuerda que van a haber aflicciones, pero también nos recuerda que Él va a traer victoria. Victoria que ya logró Él en la cruz. ¿Sí? El Salmo 34 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él dice que en todas esas aflicciones, cada una de esas cosas que vamos a enfrentar, Él nos va a librar de cada una de ellas. Esto debería traer mucha tranquilidad, mucha paz a nuestro corazón, al saber que Dios va a estar con nosotros en todo momento. Y eso sí es algo a lo que Él se compromete. Él no se compromete a que no van a haber aflicciones, pero sí se compromete a algo maravilloso, que siempre va a estar contigo, siempre va a estar con nosotros en cada uno de esos momentos que vamos a enfrentar. Isaías 41:10 nos recuerda, dice, no temas, porque yo estoy contigo. Dice, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A mí me impacta, cada vez que leo este versículo, me impacta que Dios se adelanta justamente a esos momentos, a los momentos de soledad, a los momentos de incertidumbre, a los momentos de temor que vamos a experimentar, a esos momentos de debilidad. Me impacta ver cómo Dios intenta a través de esta promesa traer aliento a nuestra vida, porque es inevitable que al enfrentar circunstancias como las que tal vez estamos enfrentando en este momento, es inevitable no experimentar desaliento, o que no haya incertidumbre, o que no haya temor. Pero Dios en todo momento trata como un padre que intenta levantar la carita, la cabeza de sus hijos, como para que puedan encontrar en su mirada la seguridad que ellos necesitan en un momento de temor. Dios intenta a través de cada versículo poner nuestra mirada en Él. Intenta que nosotros podamos poner nuestra mirada en el lugar correcto, porque tendemos propiamente a hacer algo incorrecto, y es poner los ojos en las circunstancias, en los problemas, y perdemos de vista a Dios, perdemos de vista su amor, sus atributos, quién es Él, perdemos de vista sus promesas, pero eso es algo natural. Es por eso que necesitamos ir a la palabra de Dios, donde Dios a través de cada verso, a través de cada promesa,
intenta traer ese aliento que necesitamos. Él puso a nuestra disposición todas y cada una de esas promesas para cada uno de estos momentos que vamos a experimentar. Y a través de estas promesas, Él lo que intenta es que recordemos o intenta ratificarnos justamente que Él nos va a cuidar, que Él nos va a guardar, que Él va a sustentar cada una de nuestras vidas. ¿Saben? Su vida y mi vida es lo más valioso para Dios. Dios, el día que le entregamos nuestra vida a Él, tomó nuestra vida en sus manos, ¿sí? Y nos cuida. Él dice que Él ha decidido fijar sus ojos sobre nuestra vida. Él vela por ella, Él nos cuida. No hay nada que se le escape de nuestra vida a Él. Somos la niña de sus ojos, dice la Biblia. Somos lo más preciado para Él. Pero ¿saben? Muchas veces perdemos de vista eso. Muchas veces creemos como que Dios se descuidó y que aquello que estamos enfrentando, lo estamos experimentando, lo estamos enfrentando solos y que Dios está distraído en otra cosa. Pero si hay una premisa que me ha ayudado a mí en cada una de las cosas que he enfrentado, es entender que no hay nada que se le escape a Dios de nuestra vida, que Dios está detrás de todas las cosas. Hoy justamente en la mañana estaba leyendo en Lamentaciones y me topo con un versículo que no estaba en la prédica, pero que justamente ratifica esto. Y está en Lamentaciones 3, 37 al 39. Dice así, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Sí, Dios dice que lo bueno y lo malo viene de su boca. Él es el que da la orden, Él es el que lo permite. Pero quiero decirte que detrás de todo está el amor de Dios por nuestra vida. Cada uno de esos problemas, cada una de esas circunstancias aparentemente adversas, son escenarios que Dios mismo va a permitir y a propiciar en nuestra vida. Nunca debemos olvidar que es Él mismo el que abre el telón en cada uno de esos escenarios que vamos a enfrentar. Pero tampoco podemos perder de vista que detrás de todas esas cosas está el amor profundo de Dios por tu vida y mi vida. Siempre va a estar su amor detrás de cada una de estas cosas. Siempre va a haber un propósito maravilloso para nuestra vida. La Biblia dice que para aquellos que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Todas. La Biblia confirma en muchos de los grandes hombres de la Biblia que ese es el propósito de Dios. Muchas veces grandes hombres de la Biblia pasaron por situaciones adversas, por tristezas, por aflicciones, por cosas muy duras. Pero Dios finalmente confirma en cada pasaje, en cada historia de estos hombres, confirma que había un propósito, que Dios tenía un propósito mayor y que Dios finalmente les dio victoria en cada una de esas cosas que tuvieron que pasar o vivir. Por ejemplo, podemos recordar la vida de un José, podemos recordar la vida de un David, ¿verdad? Que padeció tantas cosas, persecución de Saúl, de su propio hijo Absalón, desde antes había enfrentado a un gigante, etc. Muchas cosas, pero finalmente Dios le da victoria. O vemos un Abraham que tiene que sufrir, que tiene que dejar su tierra, que tiene que sufrir cuando Dios le dice que entregue a su hijo, pero cómo él se mantiene obediente en todo momento y Dios finalmente cumple la promesa que le había dado y cumple el propósito en la vida de Abraham. O vemos a un Job, ¿sí? Job es uno de esos grandes hombres de los que habla la Biblia, justamente. Dice la Biblia que Job, en un solo día, Dios trajo una prueba donde le quitó todo lo que tenía, donde perdió sus hijos, donde perdió sus criados. Pero ¿saben? En medio de todo aquello, Job tenía muy claro que nada de lo que le estaba sucediendo a él se le había escapado a Dios. Job tenía claro y sabía quién era su Dios. Job 1:21 al 22 dice lo siguiente. Dice, y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él sabía, como les digo, que todo lo que sucedía en su vida era permitido, era propiciado por Dios. Job sabía y tenía claro en manos de quién él había depositado su vida. Job sabía que no había un despropósito, ¿sí? Dios no hace nada sin un propósito. Dios es un Dios que tiene un propósito con cada una de las cosas que hace. Cada una de las cosas que usted y yo estamos viviendo en este momento, que estamos enfrentando, tienen un propósito. Yo en medio de dificultades, en medio de tristezas o de aflicciones, siempre lo primero que le digo a Dios es: Dios, enséñame, muéstrame cuál es el propósito que tienes con esto. Por favor, hazme entender. Quiero saber qué es lo que tú buscas. Porque siempre hay un propósito. Job sabía en manos de quién había depositado su vida, como les digo. Job veía a Dios detrás de todas las cosas. Claro, su mujer no tenía la misma perspectiva, ¿sí? Su mujer, en medio de aquella situación que Job estaba viviendo, intenta persuadirlo, intenta decirle: deja de adorar a ese Dios, ¿no ves lo que te está pasando? ¿No ves lo que estás enfrentando? Desgraciadamente hay gente que tiene esa perspectiva equivocada. Pero eso es no entender que hay un propósito detrás de cada cosa. Es no entender que Dios es un Dios de amor y que detrás de cada prueba, detrás de cada reto, de cada desafío que vamos a enfrentar, sigue estando el amor de Dios por nuestra vida. Pero ella había perdido de vista esto. Y Job le responde con palabras que definitivamente solo pueden salir de la boca de alguien que está lleno de la gracia de Dios. Vamos a ver qué le contestó Job a esta insinuación de su mujer de que dejara a Dios. Job 2, 9 al 10 dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Claro, es muy fácil dar gracias por las cosas buenas, ¿verdad? Es muy fácil estar de buena actitud cuando las cosas suceden o se dan como nosotros queremos. Pero qué difícil cuando vienen adversidades, cómo perdemos muchas veces de vista a Dios. Se nos olvida que es Dios mismo el que está detrás de cada una de esas cosas. Dios dice en su palabra que Él no aflige ni entristece voluntariamente el corazón de los hombres. Todo lo hace con un propósito. Cada una de estas pruebas son utilizadas por Él, con el propósito de manifestarse en nuestra vida, con el propósito de hacerse real, con el propósito de que podamos conocer quién es Él y podamos experimentar su poder. Definitivamente, Dios siempre va a sacar provecho en cada una de estas situaciones, si usted y yo se lo permitimos. ¿Saben? En medio de todo esto que estamos viviendo, por lo menos yo he experimentado un gozo verdadero, ¿sí? En medio de que estoy enfrentando situaciones difíciles, adversas, igual que ustedes, estoy seguro, quiero decirles que tengo gozo, estoy agradecido con Dios, estoy viviendo una relación maravillosa con Él y no veo el momento de que llegue cada día de poder compartir con ustedes a través del mensaje, a través de las reuniones de oración o de los discipulados. Realmente disfruto mi relación con Él, sin importar las circunstancias. Y ese es el propósito de Dios, que lo podamos ver en medio de todas las cosas, que podamos saber y confiar que Él está detrás de todo. Job sabía que todo lo que sucedía en su vida provenía de Dios. Es fácil ver a Dios cuando las cosas salen bien, como les digo, pero ¿cómo nos cuesta verlo en medio de la adversidad? Job sabía en manos de quién estaba su vida. Job sabía en manos de quién había depositado su vida. Cada una de estas pruebas, como te digo, son utilizadas por Dios. Él definitivamente quiere sacar provecho de cada una de ellas. ¿Saben? Una de las cosas que Dios intenta hacer con las pruebas es justamente hacer crecer nuestra fe. Hay dos fuentes que Dios utiliza para hacer crecer nuestra fe. Por supuesto, la primera fuente es su palabra.
¿sí? La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Definitivamente la palabra de Dios es lo que va a producir fe, que podamos creer en lo que Él dice y que podamos llevar a nuestra vida y hacer real a nuestra vida todas y cada una de las cosas que Él nos dice. Esa es la primera fuente de fe. Pero la otra fuente, a través de la cual Dios va a hacer crecer nuestra fe, son las pruebas, porque son la oportunidad preciosa para que Dios se pueda manifestar, para que Él pueda confirmarnos que es real lo que Él dice, que podamos confirmar que es verdad que Él va a cumplir cada una de las cosas que hace. Yo recuerdo que en muchas de las cosas que he tenido que enfrentar en mi vida, muchas veces, una vez que pasan todas las cosas, es como que si una vez que pasó todo, yo veo la espalda de Dios cuando pasó y nada más puedo decir en mi mente y en mi corazón, claro, eras tú, siempre fuiste tú, eras tú el que estaba en medio de esto también. Y simplemente vemos a Dios pasar y Él deja una estela simplemente para que podamos entender de que Él estuvo siempre en control de todo. Que en aquellos momentos donde estábamos afligidos, donde no sabíamos qué hacer, donde no sabíamos ni entendíamos por qué estaba sucediendo lo que sucedía, podemos ver cómo Dios nos confirma que era Él. Era Él mismo el que estaba en medio de todo. Él hará crecer nuestra fe por medio de cada prueba. Y es que definitivamente esos son los escenarios perfectos, como te digo, para que Él pueda confirmar la veracidad de sus promesas en nuestra vida. La Biblia dice que Dios llevará al creyente de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero quiero decirte que en medio de cada una de esas victorias o en medio de cada una de esas glorias que vamos a experimentar, van a haber momentos difíciles. Vamos a tener que enfrentar pruebas, vamos a tener que enfrentar tribulaciones, tristezas, etc. Antes del tiempo de gloria, por ejemplo, de la resurrección, antes de eso tuvo que haber persecución, tuvo que haber latigazos, tuvo que haber traición, tuvo que enfrentar Jesús muchísimo dolor, tuvo que enfrentar clavos en sus manos, en sus pies, una lanza en su costado, tuvo que experimentar la soledad de la tumba para que luego viniera el tiempo de la victoria, de la resurrección. Cuando Él vence a la muerte y vence al pecado. Cuando se levanta victorioso. Pero antes hubo toda una muerte. Así mismo es. La vida del creyente va a ser exactamente igual. Por eso Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz ya habla de una muerte, justamente. Vamos a ser enfrentados a muerte muchas veces. Vamos a ser enfrentados a través de circunstancias, a través de situaciones que tal vez no van a ser cómodas. Pero cada una de esas oportunidades son dadas por Dios para que podamos, justamente, experimentar esa muerte a la cual Él nos invita. Y de esta manera también poder experimentar la victoria que Él quiere traer a nuestra vida. Que podamos experimentar la gloria que Él va a traer justamente. Segunda de Corintios 4, 7 al 12 habla de esta muerte. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sí, Dios ha puesto poder en nuestra vida, trajo su Espíritu. Y a través de Él, el poder para poder enfrentar todas las cosas que vamos a tener que enfrentar. Esto está en este vaso de barro, en este cuerpo imperfecto, ¿sí? Habituado al mal, viciado de aquella manera de vivir, dice la Biblia. Para que podamos entender que todas las victorias que obtengamos no son por nosotros, sino son gracias al poder que Él va a traer a nuestra vida si se lo permitimos. Y continúa diciendo el verso, dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros, que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Sí, cada vez que obtenemos victoria, cada vez que logramos salir adelante en medio de cada circunstancia adversa, es gracias al poder de Dios, es gracias a que la vida de Cristo se manifestó en nosotros. Así que Dios intenta que muramos a nuestros recursos, que muramos a nosotros mismos y que nos determinemos simplemente a dejarlo a Él actuar en nuestra vida. Que podamos recordar que su gracia siempre será suficiente. ¿Sí? Jesús le dijo a Pablo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Justamente es en esos momentos donde nosotros no podemos, esos momentos donde simplemente lo que podemos hacer es rendirnos a Él y pedirle a Él que haga algo, que se manifieste y actúe en aquella situación que estamos enfrentando. Ahí es donde la vida de Cristo se manifiesta en nosotros, justamente. ¿En qué consiste esta muerte? Se los decía, en rendir nuestra voluntad a su voluntad, dejar de querer vivir de acuerdo a lo que nosotros queremos, dejar de querer vivir de acuerdo a nuestros recursos, renunciar a ellos y pedirle a Él que tome control absoluto de nuestra vida, que sea Él quien dirija cada una de las cosas que vamos a vivir en nuestra vida. Por más que parezca que no hay esperanza, nunca olvides que Él está detrás de todas las cosas. Dios lo que quiere es que confiemos en Él. Él nos está invitando simplemente a confiar. Estamos viviendo tiempos donde lo único que podemos hacer es confiar, entregarnos a sus promesas, confiar en Él, simplemente dejar que Él tome nuestra vida, que nos abrace y que a través de su palabra nos susurre al oído cuánto nos ama, que a través de su palabra Él nos recuerde en todo momento que Él está con nosotros, que Él nos está cuidando, y dejar que Él vaya trayendo seguridad a nuestra vida. Que dejemos de poner los ojos en aquellas cosas que antes traían seguridad a nuestra vida. Un trabajo, una cuenta bancaria, una estabilidad. Dejar todo aquello ahí. Ya no hay muletas en las cuales nos podamos apoyar. Dios nos está invitando a una circunstancia donde lo único que podemos hacer es confiar en Él, donde lo único que podemos hacer es abandonarnos en sus brazos y dejar que Él saque adelante nuestra vida. Que nos pongamos nuestra confianza en Él y no en nosotros mismos, no en nuestros recursos. Deja de buscar en tus recursos cómo salir adelante. La Biblia dice: lo que te viene a la mano, hazlo según tus fuerzas. Pero hay cosas que simplemente tenemos que dejárselas a Dios, que tenemos que dejar que sea Él quien se manifieste. Siempre, en medio de las adversidades, siempre va a surgir una pregunta en nuestra mente. Y quiero decirte que esta pregunta no viene de Dios, no. Esta pregunta viene del diablo, más bien. Y esa pregunta es: ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Cuando estamos viviendo circunstancias adversas, siempre viene esta pregunta, salta esa pregunta en nuestra mente. ¿Y ahora qué hago? Pero esa pregunta simplemente nos está invitando a poner los ojos en nosotros, ¿sí? A buscar en nosotros: ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago yo? Cuando realmente lo que tenemos que buscar es a Dios y decirle: Dios, ¿qué vas a hacer? Aquí está mi vida, estoy en esta situación. Tú prometiste ayudarme, tú prometiste estar conmigo, tú prometiste sustentar mi vida, cuidarme, ser mi socorro, mi auxilio. Es momento simplemente de buscar a Dios, no de ver qué voy a hacer yo. Sí, hay cosas que yo puedo hacer de manera diligente, con mi esfuerzo, pero Dios siempre nos va a llevar a un momento, a un punto, donde Él lo que quiere es que muramos a nosotros mismos y nos abandonemos a Él, que confiemos en Él. Eso es lo que Dios busca, que haya menos de nosotros y más de Él. Esto nos va a llevar justamente a donde Dios nos quiere. Pero en medio de las circunstancias adversas corremos un terrible peligro: ir al terreno de las emociones, ir al terreno en que fijamos nuestros ojos en las circunstancias.
Y empezamos a poner los ojos en nuestros recursos, como te decía, viendo o tratando de ver qué hacemos, cómo solucionamos nosotros, cuando lo único que debemos hacer es poner nuestra mirada en Él. Cuando vienen esos momentos de presión, esos momentos difíciles, sucede otra cosa. Sale de dentro de nosotros todo aquello que está ahí, toda aquella queja, sale de nosotros el afán, sale la mala actitud, todo aquello equivocado. Y el peor error que podemos cometer es justificar aquellas cosas. Dios también a través de las pruebas intenta que podamos descubrir quiénes somos nosotros en realidad y podamos enfrentar delante de Dios cada una de esas cosas y decirle: Señor, ¿ya viste mi mala actitud? ¿Ya viste mi queja? ¿Ya viste cómo de alguna manera te estoy diciendo que no estoy de acuerdo con lo que estás permitiendo en mi vida? ¿Ya viste mi incredulidad? Dios, haz algo, quita eso, trae confianza, dame la fe, trae paz. Permíteme poner los ojos en ti, permíteme ir a tu palabra a buscar con verdadero anhelo poder escuchar tu voz. Eso es lo que Dios busca, que nos enfrentemos justamente a lo que somos. ¿Saben? El pueblo de Israel fue libertado del cautiverio en Egipto. Ellos acaban de ver cómo el Mar Rojo se abre y Dios hace un camino llano y seco para que ellos puedan huir del ejército egipcio que los viene persiguiendo, para volverlos al cautiverio o matarlos. Y ellos acaban de ver ese maravilloso milagro frente a sus ojos y cómo Dios los salvó y los hizo pasar en medio del mar en un camino seco. Pero quiero decirles que cualquiera pensaría que una vez que ellos acaban de experimentar eso, nunca más van a dudar de Dios. Nunca más van a buscar en otro que no sea Dios la solución a cada necesidad que ellos van a tener. Pero dice la Biblia que en la primera prueba que ellos se toparon en el desierto, lo primero que hicieron fue quejarse contra Dios. Empezaron a llorar las cosas que habían dejado. Se volvieron contra Moisés y por ende contra Dios. ¿Saben? No los vamos a juzgar, porque así somos tú y yo. ¿Cuántas veces Dios no se ha manifestado en nuestra vida? ¿Cuántas veces no nos ha sacado adelante? ¿Cuántas veces no nos ha demostrado cuánto nos ama? ¿Cuántas cosas tiene que hacer Él para que realmente le creamos que siempre estará con nosotros? Que siempre nos va a sacar adelante. Pero siempre en cada prueba volvemos a lo mismo, a la incredulidad, al temor. Tendemos otra vez a poner los ojos en las circunstancias. Tendemos otra vez a pensar: ¿y ahora qué hago? ¿Cómo salgo de esto? ¿Qué voy a hacer si pasa esto o lo otro? Olvidándonos que es Dios el que está detrás de todas las cosas. Así somos. Nuestra actitud es lo que va a determinar cuánto dura la prueba, muchas veces. Para el pueblo de Israel, duró 40 años vagando en el desierto. Algo que debería tomarle solamente 40 días. Pero su mala actitud, Dios tenía que enfrentarlos justamente a eso, y Dios tenía que limpiar eso antes de darle la tierra prometida. Así es que aprovechemos justamente esos momentos cuando sale lo peor de nosotros, para poderlo enfrentar delante de Dios y pedirle a Dios que limpie aquello, para que podamos llegar a donde Dios quiere, para que podamos alcanzar aquello que Dios se ha propuesto a través de cada situación, a través de cada circunstancia que vamos a enfrentar. Por eso, dale gracias a Dios siempre, ¿sí? Siempre tiene que haber una actitud de gratitud en nosotros. Tenemos que pedirle a Dios que traiga gratitud a nuestro corazón. Tenemos que recordar todas y cada una de las cosas que Dios ha hecho y alabarlo por cada una de esas cosas que ha hecho. Que lo podamos adorar por el Dios que Él es, que recordemos sus atributos, que recordemos quién es Él y cuál es su grandeza también. Porque en medio de la gratitud, Dios también va a traer paz. Filipenses 4, 6, 7 dice esto: por nada estéis afanosos, sino
sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Sí, dando siempre gracias, sin importar lo que esté sucediendo, sin importar si duele, sin importar si no entiendo, si no me gusta, siempre debemos dar gracias. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que el tener gratitud, el poder decirle a Dios, Dios, estoy de acuerdo con lo que está sucediendo. Me duele, sí. No me gusta tal vez, pero ¿sabes qué, Dios? Gracias. Gracias. Gracias de verdad. Gracias porque yo sé que voy a descubrir qué es lo que tú quieres hacer en mí a través de esto. Porque sé que finalmente vas a cumplir un propósito en mi vida. ¿Por qué viene el afán? Ahora que este verso habla del afán. El afán viene cuando yo no tengo control de las cosas, ¿sí? Dios nos está enfrentando a una circunstancia donde nosotros no tenemos control, ¿sí? Fue algo que nosotros no esperábamos ni provocamos de alguna manera. Y quedamos en medio de toda esta situación y no tenemos cómo controlarlo. Nadie sabe cuándo va a acabar, cómo va a acabar. No hay control. Y ahí es donde viene el afán, justamente. Viene cuando queremos hacer lo que solo Dios puede hacer. La Biblia dice, lo que te venga a la mano, hazlo según tus fuerzas, como decía, ¿verdad? Así es que debemos confiar y dejarle a Dios lo que solo Él puede hacer. Esto me lleva a recordar aquella escena en la barquilla, cuando los discípulos de Cristo están en medio de la barquilla y Cristo duerme ahí en la barquilla. Y de repente el mar empieza a embravecerse, los vientos empiezan a soplar fuertemente. De repente hay una tormenta en aquel lugar y aquellos hombres no saben qué hacer, están desesperados. Y por último lo que hacen es ir a despertar a Jesús y le dicen, Jesús, levántate, ¿no temes que perecemos? Ellos creían que Jesús se iba a hundir juntamente con ellos. Se les había olvidado quién era ese que estaba ahí en la barquilla durmiendo. Era el mismo que había levantado muertos, era el mismo que había sanado leprosos, paralíticos, ciegos. En ese momento Jesús se levanta y ve en los ojos de aquellos hombres la incredulidad, ve en los ojos de aquellos hombres el afán, ve la falta de fe. Y lo primero que Jesús hace es reprenderlos y decirles, hombres de poca fe. ¿Sí? Y en ese momento Dios empieza a darle la orden al mar. Jesús empieza a darle la orden al mar y el mar entra en calma. Los vientos cesan. Todo entra en quietud. Y aquellos hombres, lo único que se pueden preguntar uno al otro es, ¿quién es este que el mar y los vientos le obedecen? Todo había entrado en bonanza, porque Jesús estaba en control de todo. Con esto Jesús nos confirma y nos comprueba que Él está por encima de todas las circunstancias, que Él tiene control de todas las cosas. ¿Estás dándote cuenta que el mar está embraveciendo? ¿Que los vientos están empezando a soplar? ¿Te estás dando cuenta como que el ambiente se pone nublado, oscuro, como cuando hay una tormenta? Pues es momento de ir al único que tiene control sobre todas las cosas. Es tiempo de ir a Él. Es tiempo de confiar en Él. Simplemente. La verdadera paz vendrá de Él, solamente. Pero esta paz vendrá si hay gratitud. Si me determino a verlo a Él detrás de todas las cosas. Así que darle gracias, dice este pasaje que leímos, que esto nos llevará a experimentar la paz de Dios. Jesús dijo, la paz que yo les doy no es como el mundo se las da. ¿Sí? El mundo dice que hay paz cuando hay ausencia de problemas, pero la verdadera paz viene de confiar en Él, de saber que Él está detrás de todo. Y eso podrá hacer que en medio de la tormenta, que en medio de lo más fuerte, de los vientos, cuando el mar se levanta, cuando todo parece nublado, Él dice que en ese momento podemos experimentar paz, pero no una paz como el mundo la da, sino la paz que viene de Dios,
dice la Biblia que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que, sin importar que estemos en el ojo del huracán, vamos a poder experimentarla. Les decía que yo en este momento, a pesar de todas las cosas que estoy enfrentando, a pesar de todas las cosas que estamos viviendo, yo tengo paz en mi corazón, tengo la certeza de que Dios está en control de todo. Hay momentos donde sí, donde viene ansiedad, donde hay incertidumbre, donde vienen aquellas emociones, ¿verdad? Pero quiero decirles que en todo momento lo que hago es ir a la palabra de Dios. Y es ahí donde recuerdo y encuentro aquellas promesas que me vuelven otra vez la mirada al lugar indicado, a Él, esperando de Él, confiando en Él, abandonándome a sus brazos, entendiendo que no tengo otra cosa que hacer. Dios persigue algo siempre. Con cada una de estas cosas que nos enfrenta, Dios persigue nuestro corazón, primeramente. Él busca nuestra entrega, justamente. Es un tiempo para eso, para entregarnos a Él con todo nuestro corazón. ¿Sí? Dios nos está dando un maravilloso tiempo a los creyentes de poder tener una intimidad más profunda con Él. Nos está dando la oportunidad de poder limpiar nuestra vida, de poder preparar nuestra vida como si Él viniera hoy mismo. ¿Sí? Dios nos está dando a la iglesia de realmente ceñirnos, prepararnos, estar presentados, solícitos, irreprensibles, dice la Biblia, para ese momento que Él decide encontrarse con nosotros. Mucha gente está insinuando que es probable que Cristo esté cerca. Y sí, es probable. Las señales de los tiempos indican que es posible que seamos esa iglesia que va a ser un día arrebatada por Dios, como dice la Biblia. Pero más que pensar si va a ser pronto o en unos años o cuándo, deberíamos centrarnos en nuestra vida, en estar preparados, en estar ceñidos, en poder ser esa novia que se va a presentar con las vestiduras correctas para ese encuentro con el novio. ¿Sí? Justamente eso es lo que Dios nos está permitiendo también en este tiempo. Leía un estudio donde había una anécdota de un hombre que administraba una finca en Italia. Este hombre tenía aquella finca de manera perfecta, cuidada, limpia, todo recortado, todo en orden. Y llegó un hombre que quería ver la finca y le dijo el administrador de la finca a aquel hombre que lo visitaba, le dijo, bueno, los dueños vienen poco, si acaso 3 o 4 veces al año. Y aquel hombre que lo visitaba le dijo, pero usted tiene esta finca como que si ellos fueran a venir mañana. Y el administrador de la finca le dijo, no señor, usted se equivoca. La finca está como si fueran a venir hoy. La finca está en las condiciones perfectas como para que ellos vengan hoy, no mañana. Exactamente eso es lo que Dios quiere de nuestra vida. Que nuestra vida pueda estar como si fuera a venir hoy. No sabemos si va a venir este año, el otro o cuándo venga. Pero tampoco sabemos si Dios nos va a llamar hoy o mañana. No sabemos hasta cuándo Dios nos va a prestar la vida. Así que tenemos que aprovechar este tiempo justamente para tener nuestra vida a cuentas con Dios, tener buenas cuentas, estar en la condición correcta para nuestro encuentro con Él, sea cuando Él lo determine. ¿Sí? ¿Saben? Estos últimos tiempos han sido tiempos especiales para mí en lo particular. El año pasado me habían nombrado pastor misionero para una obra en Medellín y estaba a meses de cumplirse, a semanas diría yo, de cumplirse aquel sueño realmente que había en mi corazón, aquel anhelo de poder invertir mi vida haciendo esto, predicando, enseñando, compartiendo mi vida con aquellos que conocen a Cristo y que iban a conocer a Cristo a través de aquel ministerio. Pero Dios determinó otra cosa de repente, ¿sí? Y aunque yo me pude afligir o me pude haber decepcionado de todas las cosas, quiero decirles que Dios me dio tal claridad y tal paz
paz de saber que Él estaba detrás de todo. Que a pesar de aquello que estábamos experimentando como iglesia y que estábamos enfrentando, yo tenía la certeza de que Dios tenía un plan. ¿Sabes? Dios siempre va a cumplir sus planes. Sus planes seguirán siendo de bien, sin importar las circunstancias. Ahorita te podrás estar diciendo, es que yo tenía ciertos planes. Yo ya llevaba una proyección para ciertas cosas y de repente sucede esto. Pues quiero decirte que los planes de Dios, si son de Dios, se van a cumplir, sea como sea. Sea como sea, llegaremos al puerto donde Dios había determinado que íbamos a llegar, porque sus planes siguen siendo de bien. Todo lo que hemos vivido es permitido por Él y son sus mismos planes. Así es que tenemos que estar agradecidos con Él, porque son sus planes y son los mejores, definitivamente. Aún en medio de todo esto difícil que estamos enfrentando a nivel mundial, toda esta circunstancia también es permitida por Él. ¿Sí? Estoy seguro que todo tiene un propósito. Han sido tiempos para confiar en Él. ¿Sí? De manera personal, puedo decir que para mí ha sido un tiempo para verlo trabajar en mi corazón, trabajar en mi vida. Él ha tenido que afinar cosas, socar cosas en mi vida, en mi corazón, de limpiar motivos, etc. Y para mí ha sido un tiempo excepcional. Excepcional. Así que permítele a Dios sacar provecho justamente de todo esto que estamos viviendo. Permítele a Dios trabajar en tu vida. Concéntrate en la obra más importante de Dios, la que Él va a hacer dentro de ti. No hay obra más importante que la que Dios está haciendo en tu vida, en tu corazón. Así que saca provecho de este tiempo. ¿Saben? Cuando yo enfrento alguna situación difícil y a veces me desoriento, siempre recuerdo un verso con el que me topé en un momento de una circunstancia adversa que estaba pasando, una situación difícil que me tenía muy triste, muy afligido. Y recuerdo que yo estaba desesperado en medio de aquello que estaba viviendo. Y llegó un momento en que yo dije, Dios, yo necesito que tú me muestres y me hagas entender qué es lo que quieres. Ya no puedo más, de verdad. Y recuerdo que me habían aconsejado que leyera los Salmos. ¿Saben? Los Salmos son libros que hablan al alma justamente y que traen aliento y fortaleza en momentos de dificultad. ¿Saben? Muchos de los salmos fueron escritos por David, y David es ese compañero fiel en los momentos de prueba, porque David enfrentó muchas cosas en su vida, justamente, y enfrentó soledad, tristeza, persecución, temores, en fin. Y yo había obedecido y estaba leyendo los salmos, y recuerdo que estando en mi habitación, orando, pidiéndole a Dios de verdad que me hiciera saber realmente cuál era su propósito. Cuando fui a leer la Biblia me topé con este versículo, con el Salmo 55, 22. Y saben, pocas veces yo he experimentado casi que Dios llegue y me abrace por detrás y me hable al oído, como un padre que ama a su hijo e intenta traer seguridad y aliento en un momento de dificultad, de soledad, de tristeza. Y yo escuché este versículo, leí este versículo, y ese versículo me hizo descansar. Ese versículo me hizo recordar que todo aquello que yo estaba cargando, Dios estaba dispuesto a cargarlo Él y a sacarme adelante. Que Él me iba a levantar de aquella situación que yo estaba enfrentando y que iba a tomar mi vida y la iba a sacar adelante. Este versículo, el Salmo 55, 22 dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. En ese momento yo entendí que Él no me iba a dejar en esa condición, que Él me iba a levantar, que Él me iba a sustentar, que Él me iba a dar todo lo que yo necesitaba. Pero ¿saben? Dios va a hablar de esa manera cuando llegamos al final de nosotros mismos, cuando nos rendimos a Él, cuando le decimos: Dios, yo ya no puedo solo. Yo necesito que tú hagas algo. Yo ya no puedo con esto. ¿Sí? Y en esos momentos de ansiedad, justamente, Dios nos invita a entregarle toda esa ansiedad a Él.
Primera de Pedro 5, 6, 7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Todo eso que usted está experimentando, toda la incertidumbre, todo el temor, toda la angustia, todo eso, entrégueselo a Dios. Dile: Dios, esto no es mío, esto es tuyo. Haz algo, saca mi vida adelante, como lo has prometido. Voy a confiar en ti, voy a descansar en ti. Trae paz a mi corazón. Por favor, trae seguridad. Permíteme verte detrás de todas las cosas. Quiero ver cómo te haces real a mi vida. Y echamos toda nuestra ansiedad sobre Él. La prueba es una oportunidad para tener compañerismo con Dios. ¿Saben? La gente cree que el mayor compañerismo, la mayor cercanía de Dios a nuestra vida es cuando todo está bien, cuando todo marcha de acuerdo a nuestras expectativas, cuando todo está de acuerdo a lo que nos gusta, cuando hay abundancia, cuando todo sale perfecto. Creemos que ahí es donde está Dios cerca. Pero quiero decirte que los momentos de mayor cercanía de Dios con nuestra vida son esos momentos en los que experimentamos tristeza, dolor, soledad, aflicción. En esos momentos donde Dios nos ha visto llorar, donde nos ha visto con el temor de qué es lo que va a pasar en el futuro. Ahí es donde Él está cerca. Ahí es donde Él nos dice: yo estoy contigo, no temas. Yo voy a ayudarte, yo voy a sustentarte. Intenta en todo momento recordarnos cada una de esas promesas. Ahí es donde Él está más cerca. Somos dichosos al poder experimentar los mismos padecimientos de Cristo. ¿Sabes? Cristo experimentó todas esas cosas. Dice la Biblia que no hay ninguno más experimentado en dolor y en quebranto. ¿Sí? Él vivió todas esas emociones que tú y yo hemos vivido. Cuando Él estaba en Getsemaní, a pocas horas de ir a la cruz, se cernieron sobre Él todas las emociones, todo el espectro de emociones que puede experimentar un hombre. La soledad, el pánico, la tristeza, la traición, el abandono. Todo eso se cernió sobre Él, al punto que llegó a sudar gotas de sangre, dice la Biblia. Pero en ese momento, Dios se manifestó a Él y Él decidió entregar su voluntad a Dios y le dijo: no se haga como yo quiero, vamos a hacerlo como tú quieres, Padre. Y en ese momento Él descansó, tuvo victoria. Dios trajo la victoria. Y ya todo lo que sucedió después fue puro trámite de alguna manera. Pero Él ya había experimentado el quebranto en ese momento justamente. La cruz, los golpes, los clavos, la tumba, todo eso era el trámite simplemente. Pero Él ya había enfrentado delante de Dios todo, justamente horas antes. Él es el más experimentado en dolor y en quebranto. Así es que, ¿a quién más acudir? En medio del temor, en medio de la angustia, en medio del abandono. ¿A quién más? Sino a Él. ¿Quién crees que nos va a entender de mejor manera? ¿Quién crees que va a poder traer consuelo a nuestra vida en esos momentos? ¿Quién crees que nos va a poder socorrer? Sino Él, que es el más experimentado. Por eso Hebreos 2:18 dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado o probado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Sí, no hay ninguno más experimentado que Él. Así que Él es el único que va a poder socorrernos en esos momentos, que nos va a poder levantar. Hay un hombre llamado Carlos Blondín, ya he hablado de esta historia. Él es una de esas personas que camina en la cuerda floja, no sé cómo llamarlo, un trapecista, acróbata, no sé. Él era de origen francés y este hombre había hecho un acto que había sido muy aplaudido, muy vitoriado. Él había cruzado todo el acantilado, todo el cañón de las cataratas del Niágara a través de una cuerda. Pero él le había agregado algo especial a aquel acto. Él lo había hecho con una persona montada en sus hombros, ¿sí? Y había cruzado los 300 metros de distancia de aquel acantilado. Y una vez que él termina su acto, ¿verdad?
después del silencio sepulcral que había en el lugar, solamente se oía el sonido del agua cayendo. Una vez que él termina el acto, empieza una multitud que estaba observando el evento, empieza a brincar y empieza a vitorearlo. Y dentro de la multitud destacaba un hombre pequeño, un hombre de baja estatura, que era el que gritaba con más fuerza. Y le decía: bravo, qué bárbaro, qué increíble, hazlo de nuevo. Y entonces este hombre, Carlos Blondín, se dirige a aquel hombre y le dice: perfecto, yo lo hago otra vez. Pero esta vez quiero que seas tú el que vaya en mis hombros. Claro, aquel hombre, al escuchar la invitación que le hacía Blondín, aquel joven, aquel hombre dijo: no, yo no, otro, yo no. ¿Por qué cuento esta historia? Porque muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Muchas veces Dios nos invita a grandes aventuras y nos dice: ven, súbete a mis hombros, yo te voy a hacer pasar al otro lado. En medio de esto que estás viviendo, no te preocupes, solo confía en mí, súbete a mis hombros y yo te haré llegar al otro lado. Oímos historias como las de Daniel, que fue librado del foso de los leones. Oímos historias como la de David en la palabra de Dios, que enfrentó a un gigante y tuvo victoria. O aquellos 3 amigos de Daniel en Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, que hablamos hace poco en una prédica. Aquellos hombres habían decidido no inclinarse ante ningún Dios que no fuera Jehová su Dios. Y aquello los había condenado a ser enviados, a ser metidos en un horno de fuego, donde iban a morir calcinados. Y dice la Biblia que aquellos 3 hombres fueron enviados allá porque ellos decidieron mantenerse fieles y firmes en su decisión de no inclinarse ante ningún otro Dios que no fuera Jehová. Y dice la Biblia, dice la historia, que cuando vinieron a ver qué había pasado con los hombres, aquellos 3 hombres danzaban dentro del horno. Pero ya no habían 3 solamente, sino que habían 4 hombres. Y dice la Biblia que cuando observaron que habían 4, dijeron: y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Era Jesús que estaba con ellos. Era Jesús mismo el que estaba en medio del horno con ellos y danzaba. Y dice la Biblia que aquellos hombres salieron del horno y que ni siquiera sus vestidos olían a humo, que ninguno de sus cabellos se había quemado. ¿Sí? Y vemos historias como estas y casi que en nuestro corazón brincamos de júbilo, igual que el hombre pequeñito, y decimos: ¡wow! ¡Qué bárbaro Dios! Me hubiese gustado ser uno de esos hombres y poder experimentar aquella gloria, aquella victoria. Pero cuando Dios nos dice: ven, te invito, no a un foso de los leones, no a un horno, pero vamos a pasar por esta situación. Te voy a hacer pasar por esta circunstancia, pero confía, yo te voy a dar victoria, igual que se la di a cada uno de estos hombres. Voy a cumplir el propósito que tengo en tu vida, igual que lo cumplí en cada uno de estos hombres que han leído mi palabra. Y cuando escuchamos esa invitación de Dios, como decía, parecemos aquel hombre pequeñito y le decimos a Dios: no, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y seguramente Dios dice: ¿y por qué no? ¿Por qué no tú? Ven, yo sé lo que quiero lograr en tu vida, sé lo que quiero lograr en tu corazón. Solo confía en mí. Yo voy a hacer que llegues al otro lado. No te preocupes. Yo voy a hacer que llegues seguro a donde yo quiero que llegues. Así es Dios. Constantemente nos va a estar invitando a confiar en Él. Y yo creo que Él es digno de toda confianza. Yo creo que sin importar lo que estemos viviendo, sin importar lo que estamos enfrentando, Él es digno de nuestra confianza. Podemos tener seguridad de que Él va a guardar y cuidar nuestra vida. Saben, en estos tiempos que hemos estado viviendo, una de las porciones de la Biblia que más me ha impactado y que se ha vuelto una especie de estandarte en mi vida en medio de todo esto es el Salmo 121. De hecho, me lo memoricé. El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero,
ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Todos los días leo ese salmo. Todos los días le digo a Dios, Dios, no me dejes olvidar esto. Grábalo en mi mente, grábalo en mi corazón. Escríbelo, Dios, con letras profundas en mi corazón. De verdad quiero sentir, quiero experimentar la seguridad, Dios, de saber que es cierto esto que tú dices, que tú vas a guardar mi vida de todo mal, que tú vas a ser mi sombra, mi mano derecha. La sombra, usted no se puede despegar de la sombra, ¿no es cierto? La sombra nos persigue a donde vayamos. Usted no le dice a su sombra, espérame aquí que yo voy a ir a la esquina, ¿verdad? Es imposible. La sombra va con usted en todo momento. Dios dice que Él es nuestra sombra, nuestra mano derecha. ¿Sí? La derecha o diestra en la Biblia quiere decir control, poder. Entonces Dios lo que está diciendo en solo esa frase es que Él va a estar con nosotros siempre, nos va a seguir siempre y que Él va a estar en control de todas las cosas. Dios, a través de toda la Biblia, intenta decirnos que podemos estar seguros si caminamos con Él. Él se ha comprometido a cuidarte, a ser tu fortaleza, a ser tu pronto auxilio, a ser tu ayudador, a ser tu torre fuerte. Él se ha comprometido a ser tu pronto auxilio, a ser el que te socorre, justamente, a ser tu libertador y a ser el que te sustenta. ¿Sí? Esto entre muchas otras promesas que Dios nos hace a través de su palabra. Así que reposa en Él. Haz a un lado todos tus recursos y simplemente toma por ancla de tu vida la palabra de Dios. ¿Sí? Afírmate en ella. Para que seas como aquel hombre que dice la Biblia que no solamente escucha la palabra de Dios, sino que también la hace. Y Dios lo compara al hombre que edifica su casa sobre una roca. Sobre una roca donde su casa puede ser movida, pero jamás va a ser botada por los embates de la vida. Así que eso es lo único que tenemos que hacer, confiar. Las pruebas, como dice el título de la prédica, son simplemente esa oportunidad maravillosa que Dios nos da para poder verlo a Él, para poder descubrirlo a Él en medio de todo. Si ya le entregaste tu vida a Cristo, dale gracias. Dale gracias porque definitivamente no estás solo en todo aquello que estás enfrentando. Él está contigo y Él te va a sacar adelante. Él lo promete. Pero quisiera hablar a aquellas personas que aún no conocen a Jesús. Hoy has hablado de todo lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Has oído promesas maravillosas que Él nos hace. Pero quiero decirte que en medio de todos los problemas temporales que estás viviendo, el verdadero problema del hombre no es un problema temporal, es un problema que tiene que ver con su eternidad. Es dónde vas a pasar tu eternidad el día que mueras. La Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. Así es que si tú has pecado, la Biblia dice que tú necesitas el perdón y la salvación que Jesús ofrece. Esa es la razón por la que Cristo vino a este mundo. Dios mismo se hizo hombre y tomó la forma de hombre, dice la Biblia, y se hizo siervo y vino a este mundo. Y dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Biblia. Él vino a vivir esa vida limpia, esa vida perfecta y sin pecado que ni tú ni yo hemos podido vivir. Y Él quiere regalarte a ti esa vida, como si tú lo hubieses vivido, para que tú te puedas presentar delante de Dios con esa vida sin pecado, ya que tú no la tienes. Y es un requisito para poder tener una relación con Él y poder tener una eternidad con Él. Necesitamos una vida perfecta, una vida limpia. Y esa vida solo Jesús la vivió. Así es que nosotros necesitamos que Él nos dé esa vida. La Biblia dice que tú tendrías que pagar por tus pecados, pero Dios no quiere que tú pagues por lo que has hecho. Así que Él decidió pagar por ti, muriendo en una cruz, dando su vida por ti, pagando Él la deuda y la condena que tú merecías. Así que si tú invitas a Jesús a entrar a tu vida, Él te va a regalar ese pago para que tú no tengas que pagar.
Y la Biblia también explica que Jesús fue puesto en una tumba, pero que al tercer día Él resucitó. A Él lo habían clavado en la cruz por decir que Él era Dios. Así que al resucitar, Él confirmó que sí, era Dios. Confirmó que realmente Él era el Mesías que tanto esperaban. Tuvo victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Él salió victorioso. Está vivo. Y hoy se presenta delante de tu vida, dice la Biblia, y llama a la puerta de tu corazón para que tú le autorices a entrar. Y si le autorizas a entrar, Él te va a regalar ese perdón, esa salvación que Él consumó en la cruz. Pero si tú no le abres la puerta, tú tendrás que seguir viviendo exactamente como has estado viviendo. Y un día tendrás que enfrentar el juicio que Dios ha determinado para aquellos hombres que han pecado. Así que, o aceptas el perdón que Él te ofrece, abriendo la puerta de tu corazón e invitándolo a entrar, o un día tendrías que enfrentar ese juicio tú solo, con todas aquellas cosas que sabes que has hecho. Pero como te digo, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Arrepentimiento es simplemente reconocer delante de Dios que hemos pecado, reconocer que necesitamos ese perdón y esa salvación que Él nos ofrece. Es simplemente entender que no podemos salvarnos por nuestros propios medios y que esa es la razón por la cual Jesús vino. No hay otra manera. Dice la Biblia, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Sí, Él se presenta a la puerta de tu corazón. Tú tienes que tomar la decisión, si lo invitas a entrar o lo dejas fuera. Si lo invitas a entrar, Él te va a salvar y te va a dar una vida nueva. Va a transformar tu vida. Solo tienes que permitirse. Si lo quieres hacer, quiero guiarte en una oración donde tú le vas a pedir a Él que entre a tu vida. Se lo puedes pedir en tus propias palabras, pero yo voy a hacer una oración para que si tú no sabes cómo dirigirte a Él, tú puedas repetir esta oración y tú mismo lo puedas invitar a tu corazón. Así que repite conmigo. Señor Jesús, gracias. Gracias porque hoy escuché que tú eres Dios y que eres un Dios real que se manifiesta en la vida de sus hijos. Hoy escuché maravillosas promesas que tú haces en tu palabra. Y escuché que tú tienes una promesa para todos aquellos que creen en ti. Tú prometes traer salvación, traer perdón a todos aquellos que te inviten a entrar a su corazón. Hoy escuché que tú hiciste todo para que yo me pueda salvar, que lo único que debo hacer es invitarte a entrar a mi vida, que lo único que debo hacer es abrir la puerta de mi corazón para que tú puedas entrar, para que puedas ser mi Salvador, para que puedas ser el Señor de mi vida. Hoy te invito a entrar. Te invito a entrar a mi corazón. Yo necesito que me salves. Yo necesito que me perdones. Ya no quiero seguir enfrentando la vida yo solo o sola. Yo necesito que de ahora en adelante tú seas el que guíe mi vida, el que tome control de ella. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien,
Si hiciste esta oración, quisiera darte 3 consejos muy rápidos. Lo primero es, lee la Biblia, es la palabra de Dios. Aquí Dios intenta decirte realmente cuál es su voluntad, pero sobre todo intenta decirte cuánto te ama. Ahí está todo su consejo, toda su guía. Así que lee tu Biblia todos los días. Segundo consejo es, habla con Dios, ¿sí? Cuéntale tu vida, tus necesidades, pero sobre todo ven a Él siempre dándole gracias. Gracias por todo. Porque detrás de todo hay un propósito, como hoy lo vimos a través del mensaje. Y por último, comparte esta verdad con todos aquellos que puedas. Dile a otros lo que hoy hiciste, que le entregaste tu vida a Jesús, que entendiste que Él había hecho todo para salvarnos. Y si no sabes cómo explicarle más cosas, pues simplemente invítalo a ver estos mensajes, que a través de ellos lo que intentamos es llevar esta verdad a todos aquellos que necesitan escucharla. Así que gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por tu decisión. Nos vemos en el próximo mensaje, si Dios quiere.